Hola comunidad de cazadores, ¿cómo están? ¿Ya están listos para la presa de hoy? Bueno, si es así, comencemos. La aparecida del Hospital de San Pedro. Durante el siglo XVII, cuando México era conocido como la Nueva España, hubo un brote de cólera que asoló a buena parte de la población. La región de Puebla fue una de las más afectadas. Las personas morían a decenas y la enfermedad se producía como la peste. Los hospitales no se daban abasto. Uno de los más célebres ocupaba las instalaciones de lo que actualmente es San Pedro Museo de Arte. El Hospital de San Pedro era llevado entre médicos y frailes, que hacían todo lo posible para atender a sus numerosos enfermos. Una noche, Fray Luis, que era uno de los encargados del lugar, recibió la visita de una misteriosa mujer. La pobre iba cubierta con una capa negra y tenía las manos muy pálidas. Lo despertó a medianoche, asustándolo con su delgadez espectral. Le ruego que acuda a mi casa. Por favor, mi hijo está muy enfermo, le pidió con voz temblorosa. Tiene fiebre desde ayer y no se puede ni mover de la cama. Rápidamente, Fray Luis pidió a un doctor que lo acompañara, y fueron a la casa de la desconocida, donde encontraron al pequeño a punto de morir entre horribles calores. De inmediato, lo trasladaron al hospital, no sin antes decirle a su madre que podía ir a recogerlo en una semana. Aunque no creían que pudiera salvarse, el chico milagrosamente se curó gracias a los cuidados que le brindaron. Pero pasaban los días y la madre no regresaba por él. Intrigado, Fray Luis volvió a la casa para darle las buenas noticias sobre el estado de salud del pequeño y preguntarle por qué no había ido a buscarlo. Nada más al llegar, sintió un olor nauseabundo que provocó que se cubriera la nariz. Llamó a la puerta, pero nadie contestó. Extrañado, forzó la cerradura y lo que encontró lo llenó de horror. El cuerpo sin vida de la mujer yacía derrumbado en el piso, en pleno estado de descomposición. Llevaba así más de una semana. Fray Luis dio aviso a las autoridades y después ofició una misa por el alma de la difunta, que aún después de la muerte había regresado para velar a su hijo. Desde entonces, dicen que su fantasma se aparece en ocasiones por las inmediaciones del hospital. Por otra parte, Fray Luis fue recordado durante los años venideros como un hombre de gran corazón, especialmente por aquel niño al que salvó, el cual, tras quedar bajo su protección, llegó a convertirse en un afamado médico. El aparecido del Patio de los Azulejos. El Patio de los Azulejos es un convento restaurado, que hace años se convirtió en una vecindad popular. Allí llegó a vivir un humilde abogado, que se instaló en uno de los departamentos del segundo piso. Todas las noches que llegaba de trabajar, se encontraba con un hombre muy anciano sentado en las escaleras, sosteniendo un rosario en las manos y rezando. Al abogado esto le parecía muy curioso. Con el paso del tiempo, y después de encontrarse a diario en aquel lugar, los dos terminaron haciéndose amigos. El viejo le contó que él era sacerdote y por eso nunca se iba a dormir sin antes haber orado. Un día, llegaron de visita a la vecindad dos monjitas. Iban a ver a una amiga y como no sabían en qué departamento vivía, le preguntaron al abogado que de casualidad estaba saliendo para su trabajo. Imagino que ustedes conocen al padre, el que vive justamente al lado, les dijo. Debe estar durmiendo todavía. Las monjitas, extrañadas, le comentaron que no sabían que allí viviera ningún sacerdote. Cuando el abogado les dijo cuál era el nombre de su susodicho y descubrió su apariencia, ambas se pusieron pálidas y se persinaron. Sí sabemos de aquel hombre, del hombre que nos habla. Cuando era sacerdote vivía en el convento y todas las noches rezaba su rosario, pero eso fue ya hace muchos años y él falleció hace poco. Incrédulo el abogado tocó a la puerta de su amigo, solo para comprobar que el departamento había estado deshabitado por meses y que el religioso, con el que él había conversado tantas veces, era un fantasma
Su impresión fue tal que al día siguiente se marchó de la vecindad sin dar explicaciones a nadie. La Cueva del Tiempo. Al norte de Puebla, en un poblado llamado Teciutlán, durante el año 1800, vivía un joven de nombre Silverio. Desesperado por salir de su situación de pobreza, un día escuchó hablar acerca de una gruta, en la que supuestamente habían abandonado un inmenso tesoro. Todos la conocían como la Cueva del Tiempo. Estaba ubicada en medio de una serie de cavidades a pie del cerro de Ozumba, en la Sierra Poblana. Nadie se atrevía a entrar allí, pues se creía que en dichos pasajes habían ocurrido cosas terribles, como asesinatos, robos, etc. Sin embargo, Silverio solo podía pensar en el tesoro, en lo mucho que podía cambiar su vida si llegaba a encontrarlo. Sin avisar a nadie, preparó todo lo que necesitaba para una rápida expedición: cuerda, machete y un morral con algo de comida. Se fue muy confiado hasta la cueva, a la que llegó apenas cayó la noche. Ya en el interior, sintió algo de inquietud. Desde todas partes él parecía percibir varios ojos amarillos y muy penetrantes, que acechaban cada uno de sus movimientos. Más cuando miraba, descubría que no había nada. Silverio ya había escuchado que en las grutas podían habitar seres de obscuridad, las cuales gustaban de matar a todo aquel que se atrevía a exhibir su miedo. Por ello, ignoró las miradas y siguió adelante, andando por un trecho que parecía interminable. Horas más tarde, cansado y sediento, finalmente llegó hasta un recoveco que estaba repleto de monedas de oro y plata, joyas y piedras preciosas. El muchacho creyó que iba a volverse loco de alegría. Ahora, el único problema que tenía era que no podía llevarse todo de vuelta. Tendría que escoger muy bien las cosas que podría transportar consigo. Tanto lo pensó que se quedó dormido, y cuando despertó, se sobresaltó al darse cuenta que estaba cubierto de polvo y telarañas. Silverio se quitó todo aquello de encima y volvió a mirar el tesoro. Terminó colocando un buen puñado de oro en su morral, más algunas de las alhajas que más gemas tenían. Le costó mucho regresar al pueblo, sobre todo porque el paisaje parecía haber cambiado muchísimo. Había jacales que no estaban en el camino cuando él había ido a la cueva. Cuando consiguió llegar al pueblo, no cabía en sí de asombro y preocupación. Nada era igual a como lo recordaba. La casa de sus padres estaba abandonada y lucía más deteriorada que nunca. Preguntó a los vecinos, que tampoco eran los mismos que solía tener, y todos le informaron que sus padres ya no vivían ahí, ya que llevaban años muertos. Loco de dolor, Silverio escapó de Teciutlán con aquel maldito tesoro. Su impaciencia y ambición lo habían llevado a meterse en donde no debía. El tiempo había transcurrido dentro de la cueva, sin darse cuenta, de manera diferente a como lo hacía en el exterior. El último de sus conocidos, al que él pudo encontrar, era ya un anciano, que se sorprendió mucho al verlo, y nunca más se supo qué fue de Silverio. Terminó la casa de este día, comunidad. Espero tengan mucho éxito en todas sus actividades. Hasta la próxima. Saludos.